Hola a todos, mi nombre es Ana Sofía Flores Sánchez, soy estudiante de nutrición y hoy les voy a hablar de la hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia es una de las principales características del síndrome metabólico y consta en el aumento del colesterol en sangre sobre los niveles óptimos. Normalmente este colesterol tiene lipoproteínas de baja densidad llamado colesterol LDL, que es conocido como el colesterol malo. Primero explicaré qué es el colesterol. El colesterol es un constituyente fundamental de las membranas de las células y de diferentes hormonas, por lo que es vital para la vida. No es soluble en agua, ya que es una grasa, por lo que necesita ser transportado por lipoproteínas en la sangre, que es un medio acuoso. Dependiendo del tipo de lipoproteína en la que viaja el colesterol, puede ser perjudicial, el colesterol LDL, puede ser protector, que es el colesterol HDL, y puede ser indiferente, como el colesterol VLDL. El colesterol total, que es del que normalmente se habla, está compuesto de estos tres tipos de colesterol. El colesterol LDL, como ya se mencionó antes, es el más perjudicial y, como sus siglas lo indican, viaja en la sangre mediante lipoproteínas de baja densidad. Si este colesterol se encuentra en niveles altos, tiende a depositarse en las paredes de las arterias formando placas de ateroma, llamado aterosclerosis, y favoreciendo el desarrollo de enfermedades coronarias, ictus y enfermedad arterial periférica. Más adelante me adentraré en estas enfermedades. Por otro lado tenemos el colesterol HDL, que se le conoce como el colesterol bueno, pues mientras más altos sean sus niveles, mayor será la protección frente al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Esta viaja mediante lipoproteínas de alta densidad llamadas HDL. Estas partículas recogen el colesterol desde los tejidos periféricos y desde las arterias para trasladarlo al hígado para su eliminación por la bilis hacia las heces. El colesterol VLDL es probablemente malo, aunque es menos peligroso que el colesterol LDL. Viaja mediante lipoproteínas de muy baja densidad llamadas VLDL. Entonces, cuando se habla de una hipercolesterolemia, casi siempre se refiere a un aumento de colesterol LDL. Estos niveles altos se asocian a un aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, específicamente en un infarto de miocardio e ictus. Los niveles ideales de colesterol se basan en un colesterol total por debajo de 200 miligramos sobre decilitro y en un colesterol LDL por debajo de 130 miligramos sobre decilitro. Entre los 200 y 239 miligramos sobre decilitro se considera elevado y es aconsejable reducirlo. Una hipercolesterolemia es considerada cuando los niveles totales de colesterol se encuentran por encima de los 240 o 250 miligramos sobre decilitro. Para los pacientes que ya cuentan con una enfermedad cardiovascular, las cifras de colesterol total deben ser inferiores a los 200 miligramos sobre decilitro, y el colesterol LDL debe ser menor a 130 miligramos sobre decilitro, ya que pueden ser estas cifras demasiado altas. En las personas con diabetes o en las personas que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, el colesterol ideal debería situarse incluso por debajo de los 200 miligramos sobre decilitro. Cuando se realiza un estudio para determinar si una persona tiene colesterol alto, no se utiliza el valor del colesterol total, sino se utiliza el valor del colesterol LDL. De igual forma, existen dos tipos de hipercolesterolemia, la primaria y la secundaria. Estos tipos se dividen según su origen. La hipercolesterolemia primaria es ocasionada por un defecto genético específico, producto de una determinada mutación. Puede ser de menor o mayor importancia en los genes encargados de controlar el colesterol en el organismo. Algunos ejemplos son la hipercolesterolemia familiar, que básicamente afecta la forma en la que el cuerpo procesa el colesterol. También puede ser la hiperlipidemia familiar combinada. Esta enfermedad provoca niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre. O también existe la hipercolesterolemia poligénica, que es la forma más común de hipercolesterolemia y se debe a que el colesterol está controlado por una gran cantidad de genes.
La mayoría de las personas con hipercolesterolemia primaria presenta además causas de hipercolesterolemia secundaria, ya que suben aún más los niveles de colesterol, por lo que es más complejo el control de esta hipercolesterolemia primaria. Por otro lado, la hipercolesterolemia secundaria se da cuando existe una enfermedad como la diabetes, la obesidad, la falta de hormona tiroidea, es decir, el hipotiroidismo, algunas enfermedades del riñón o del hígado. También se puede dar en el embarazo o por el consumo de algún medicamento, como algunas pastillas para el acné, anticonceptivas o cortisona. A su vez, se puede generar por una alimentación inadecuada, siendo rica en grasas, específicamente en grasas animales. También los azúcares y el alcohol contribuyen a esta hipercolesterolemia, al igual que la falta de ejercicio físico. Hay algunas ocasiones en las que se puede presentar situaciones en las que únicamente están elevados los niveles de colesterol, llamados hipercolesterolemia pura, o en otras ocasiones estos se asocian también a un ascenso de triglicéridos, que se denomina hiperlipemia o dislipemia mixta, o a niveles bajos de colesterol HDL. Las consecuencias de los altos niveles de colesterol LDL son que favorecen la acumulación de colesterol en las paredes de las arterias, llamada arteriosclerosis. En ocasiones los depósitos se rompen y forman un coágulo que causa un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Otra consecuencia puede ser un ictus, que es una lesión en el cerebro causada por la interrupción de la irrigación sanguínea. Y esto puede resultar en una enfermedad arterial periférica que ocurre cuando las arterias se estrechan o bloquean, lo que reduce el flujo sanguíneo a los brazos y a las piernas. También se puede producir angina de pecho, que es un dolor o una molestia en el pecho que se produce cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Por último, se puede generar un accidente isquémico transitorio, AIT por sus siglas, que es un episodio breve en el que se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro. Cuando nos referimos a los síntomas, el colesterol alto no produce ningún síntoma, sino hasta que se presenta una alteración cardiovascular. En casos avanzados, algunas personas pueden tener depósitos de colesterol en los párpados, llamado xantelasmas, alrededor de la parte colorada del ojo, llamado arco corneal, o se pueden presentar depósitos en los tendones, llamados xantomas. Se puede presentar un dolor en el pecho, que son las anginas, fatiga o dificultad para respirar. El único modo de detectar la hipercolesterolemia es con un análisis de sangre que determine los niveles de colesterol y triglicéridos. Su diagnóstico requiere únicamente de la realización de un análisis de sangre en ayunas y otros análisis para descartar el hipotiroidismo o alguna enfermedad que pueda ser la responsable de la elevación de este colesterol. De igual forma, se debe investigar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, la hipertensión arterial, diabetes, cantidad de colesterol HDL en sangre, para estimar cuál es el riesgo del paciente para desarrollar en el futuro una complicación cardiovascular. En la actualidad es difícil establecer la prevalencia de las enfermedades de colesterol. Los niveles de colesterol elevados varían según la edad y el sexo. También según el origen racial o étnico o incluso el ámbito cultural y sanitario. En términos generales, si se tienen en cuenta los niveles ideales de colesterol, se estima que, de acuerdo al Instituto Nacional de Cardiología, 4 de cada 10 adultos mexicanos tienen el colesterol alto. Según la ENSANUD, la prevalencia de hipercolesterolemia es del 43.6% en personas mayores de 20 años. De manera similar, el estudio Carmela reportó una prevalencia del 50.5%, y esta prevalencia se ve incrementada con la edad, mayormente en hombres.
a excepción del grupo de 55 a 64 años, donde fue mayor en mujeres. Actualmente las dietas inadecuadas entre la población son un factor determinante en la hipercolesterolemia y ya que son muchas las personas que incluyen en su alimentación numerosas grasas de origen animal y grasas saturadas, a la vez que el alcohol, y eso se puede deber por la rapidez que exige nuestra vida. Pero también es importante mencionar que los factores genéticos tienen una gran influencia sobre la concentración de el colesterol. Cuando se habla de un tratamiento nutricio, se debe de consumir frutas, ya que son fuentes importantes de vitaminas, fibra y otros nutrimentos. Se pueden consumir frutas como manzanas, plátanos, naranjas, peras y ciruelas. Se deben de consumir verduras, que también son importantes fuentes de vitaminas, fibras y nutrimentos. Principalmente se deben de consumir verduras verdes. También se deben de consumir cereales integrales, cereales de grano entero como la avena y el salvado de avena. Se deben de consumir leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, frijoles de carrete y habas. Se recomienda sustituir las carnes grasas por carnes magras con poca grasa, como el conejo o el pollo sin piel. También se aconseja consumir pescado azul. Ya puede ser como el atún, la sardina, el boquerón o el salmón. De igual forma, se recomiendan los frutos secos como nueces y almendras, y es recomendable sustituir la mantequilla por el aceite de oliva virgen. Los aceites insaturados como aceites de canola, oliva y cártamo también están permitidos. Se deben de sustituir los lácteos enteros por lácteos descremados y es necesario evitar los embutidos, las yemas de huevo, los alimentos comerciales que están fritos y la bollería industrial. A la hora de cocinar, lo aconsejable son los métodos de cocinado con poca grasa, como al horno, a la plancha, a la parrilla, con microondas, asado o cocción al vapor. Los alimentos que se consuman deben ser ricos en fibra soluble, ya que ayudan a evitar que el tracto digestivo absorba el colesterol. Se deben de aumentar la ingesta de estanoles y esteroles vegetales en la dieta. Esto se obtiene mediante el consumo de cereales integrales, frutos secos, leguminosas y aceites como el de oliva o el de aguacate. También estos estanoles y esteroles vegetales se le añaden a algunos alimentos, como ciertos tipos de jugo de naranja, a la margarina y al pan integral. Esto ayuda a evitar que el tracto digestivo absorba el colesterol. Los pescados consumidos deben tener un alto contenido de ácidos grasos de omega 3. Estas grasas especiales pueden reducir los niveles del colesterol LDL y los triglicéridos. También pueden ayudar a controlar la presión arterial y bajar el riesgo de sufrir problemas con el ritmo cardíaco. La mayoría de las personas debería intentar comer estos pescados 2 veces por semana, pero si es una persona una mujer embarazada o está amamantando, debe evitar el pescado, ya que puede tener un alto contenido de mercurio. Las fuentes vegetales como las nueces, la linaza, la semilla de chía y los aceites de canola y soya también tienen ácidos omega 3, pero tienen en menor cantidad estos componentes en comparación con el pescado. También se pueden consumir alimentos fortificados como ciertas marcas de huevos, yogurt, jugos, leche, bebidas de soya o fórmulas infantiles. Se deben de evitar
a los alimentos de origen animal como el hígado y otras vísceras, las yemas de huevo, los camarones y los productos lácteos que sean de leche entera. Limitar la sal no reduciría el colesterol, pero puede bajar el riesgo de enfermedades cardíacas al ayudar a reducir la presión arterial. Se puede consumir menos al elegir alimentos con bajo contenido de sal o sin sal agregada. También se debe de tener del 30 al 35% de grasas la dieta, y estas grasas deben ser principalmente obtenidas por pescados o aceite de oliva virgen. Del 50 al 55% deben de ser hidratos de carbono y el 15% de la dieta debe ser proteínas. Las grasas saturadas es conveniente reducirlas, y lo recomendable es que sea menos del 10% de la dieta. Y lo mejor sería tomar de 20 a 30 gramos de fibra. Estos alimentos nos aportan nutrimentos que nos ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre y aumentar el denominado colesterol HDL, porque aportan los ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos omega 3, esteroles y antioxidantes. El tratamiento nutricio debe de ir de la mano de la realización de ejercicio físico durante al menos 30 minutos al día, adaptado a la edad y a la forma física del paciente. También se debe de abandonar el tabaco y el alcohol. Si a pesar de estas recomendaciones se persiste un colesterol elevado, se debe valorar la conveniencia o no de iniciar un tratamiento farmacológico con medicinas para reducir el colesterol, en concreto medicamentos de la familia de las estatinas. El nivel de colesterol a partir del cual se recomienda el tratamiento depende del riesgo que tenga el paciente de presentar una complicación cardiovascular en el futuro. Todo ello obliga a que determinemos el riesgo cardiovascular del paciente antes de decidir si debe recibir tratamiento con estatinas, y para ello se crearon las tablas SCORE, la tabla SCORE, para determinar el intervalo de los niveles de colesterol según el riesgo cardiovascular del paciente. Las tablas que se va a mostrar a continuación expresan la posibilidad o el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en los próximos 15 años. Esta tabla SCORE valora el riesgo cardiovascular según los padecimientos del paciente. Si se tiene una enfermedad coronaria, cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, diabetes, presencia de enfermedad cardiovascular sin clínica, pero detectada en una prueba de imagen, es decir, una TAC de coronarias o una ecografía carotidea, e insuficiencia renal crónica, el nivel de riesgo es muy alto, por lo que se busca alcanzar un colesterol se busca alcanzar que el colesterol LDL se encuentre por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro, y hay un riesgo de muerte cardiovascular a 10 años mayor al 10%, y estos serían los cuadros de color rojo oscuro. Si se tiene dislipemias familiares como la hipercolesterolemia familiar, la hipertensión arterial grave, el nivel de riesgo es alto, por lo que se busca alcanzar que el colesterol LDL se encuentre por debajo de los 100 miligramos sobre decilitro, y hay un riesgo de muerte cardiovascular a 10 años mayor al 5%, entre el 5% y el 10%. Serían los cuadros de color como naranja y algunos de color rojo oscuro. Si se tiene un riesgo intermedio, el colesterol malo debe estar por debajo de 155 miligramos sobre decilitro, y hay un riesgo de muerte cardiovascular a 10 años igual o mayor al 1% o el 5%. Y serían los cuadros de color verde oscuro, rosa claro y algunos naranjas.
Si se tiene un riesgo bajo, el colesterol malo debe estar por debajo de los 190 miligramos sobre decilitro y hay un riesgo de muerte cardiovascular a 10 años del 0%. Y serían los cuadros de color verde claro. En conclusión, el tratamiento para bajar el colesterol no es curativo. Es decir, es eficaz mientras se esté tomando, pero cuando se abandona el colesterol vuelve a la misma concentración en la que se encontraba antes de comenzar. Por este motivo, este tratamiento debe de seguirse toda la vida y se trata de un tratamiento seguro con pocos efectos adversos, todos ellos reversibles al suspender la medicación. El tratamiento no sustituye la dieta ni el ejercicio, por lo que se debe de continuar con los hábitos de vida saludables. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos luego. Bye.